¿Sí tengo buen volumen? ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Ok, perfecto. Gracias. Bendito sea Dios. Le doy muchas gracias al Señor por estar aquí compartiendo con ustedes otra vez, además con un tema muy especial. No es solamente precioso, sino que es muy especial. Y yo de verdad he estado orando y pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé la gracia no solo de escucharlo, sino de asimilarlo, de interiorizarlo, tal como Jesús se lo pidió a sus discípulos, para que de verdad no solamente lo repitamos, que es bueno repetirlo, claro que sí, pero también lo tengamos presente porque es la regla máxima no solamente del cristianismo, es la regla máxima del amor de Dios. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. ¿Trajeron Biblia? Sáquela entonces. ¿Listo? Amén. Vamos al Evangelio de San Juan, al capítulo 13. Me pidieron que compartiera el versículo 34, pero voy a leer 3 versículos más para poderlo colocar en contexto, para que no quede como suelto. Porque cuando dejamos los textos sueltos, en mi tierra hay un dicho, un refrán, que decimos que un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto para decir lo que yo quiero. Entonces, por eso es tan importante de colocar los textos en contexto. Por eso voy a leer del versículo 33 al 35. ¿Listo? Por favor, lea en su Biblia conmigo, me acompaña mientras yo voy leyendo. Dice el texto: Hijos míos, ya poco tiempo voy a estar con vosotros. Vosotros me buscaréis, y lo mismo que les dije a los judíos, que a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Os digo también ahora a vosotros. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Así os améis también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. Palabra de Dios. El nombre de nuestro tema es el versículo 34. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros. Entonces, yo quiero empezar invitándome a que nos conectemos con el texto y veamos dónde está Jesús con sus discípulos en el momento en que está sucediendo lo que el Evangelio de Juan nos narra. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde? Ahí lo dice. Atrasito, en el titulito. ¿Dónde está Jesús? Ayuda un poquito. Jesús ya está en la última cena. Ya está en la última cena. Entonces, voy a contar un poquito para ubicarnos en esa última cena, qué ha pasado y poder llegar al texto. Jesús en el capítulo 11 resucitó a Lázaro. Y dice Juan en ese capítulo 11 que después de que resucitó a Lázaro, todos creyeron en él, menos las autoridades judías. Es decir, menos los fariseos, menos los saduceos, menos las autoridades judías. Y a ellos les dio miedo, porque vieron que tanta gente creyó en Jesús por el milagro de Lázaro, que inmediatamente, cuando te llega a su casa, lo mira. Al final del Evangelio de Juan dice que ellos planearon matarlo. Ahí en ese capítulo 11. Jesús sabe que lo que acaba de hacer no le cayó bien a las autoridades judías, por la cantidad de gente que lo está siguiendo.
Entonces en el capítulo 12 le va a enseñar a sus discípulos puntos muy importantes de su enseñanza. Les va a decir que Él es la verdad, que todo el que habla en su nombre tiene que hablar palabras de Dios, que Él ha venido para hablar palabras del Padre, que el que lo sigue será libre porque ha escuchado la verdad. Empieza a decirle a sus discípulos toda esa doctrina. Y cuando llega entonces el momento de reunirse para esa última cena del capítulo 13, Jesús entonces les está hablando todavía de esa doctrina y llega este momento. Estoy resumiendo muchísimo porque no tengo el tiempo para dar todos los puntos de doctrina que les enseñó, pero por favor léalo en su casa, ese capítulo 12 y 13, 14, 15, 16 y 17, que están en la misma cena los 5 capítulos. Están ahí todavía. Entonces, en esa cena, Jesús, ¿dónde estaba? Estaba en Jerusalén. Ya llegó a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y Jerusalén está lleno de mucha gente. Pero con él están sus discípulos, los 12. Están celebrando esa última cena. Y Jesús, en esa última cena, va a hacer 2 señales antes de decir estas palabras que yo acabo de decir. Las 2 señales fueron, los 2 gestos fueron lavar los pies, ¿lo recuerdan? Lavó los pies de sus discípulos. Pedro le estaba diciendo que no, que cómo se le ocurría que él le iba a lavar los pies. Él le va a decir, Pedro, si no te dejas lavar los pies no tienes nada que ver conmigo. Yo soy el maestro, tú no eres el maestro, así que déjate lavar los pies. Hizo un primer gesto de servicio, Y luego va a hacer un segundo gesto, acompañado de palabras también. Va a empezar a hablar de la lealtad. Va a empezar a hablar que entre ellos hay alguno que lo va a traicionar. Va a empezar a hablar que él sabe quién es. Pedro enseguida paró la oreja y quería saber también quién era. Y le dijo al discípulo amado que le preguntara. Y Jesús dio un gesto, dijo, a quien yo le dé, cuando moje el pan, a quien yo se lo dé, ese es. Entonces fíjense, antes de hablar del mandamiento nuevo, hizo 2 gestos. Un gesto de servicio y un gesto y unas palabras en donde está hablando de lo importante que es la lealtad, la solidaridad, la aceptación de la enseñanza de Jesús cuando verdaderamente se quiere ser discípulo de Jesús. ¿Por qué? Porque es posible que algunas cosas de las que Jesús nos enseña o nos pide, nosotros digamos que no podemos, o digamos que nos pesan mucho, o digamos que son imposibles, o digamos que lo estamos intentando pero nada, que lo estamos orando pero el Señor no lo ha hecho. Recuerdo que con mi nieto Juan David, que ya tiene 25 años, pero cuando tenía 5 años, Juan David me fue a acompañar a orar porque yo predicaba esa tarde. Entonces se fue conmigo al oratorio. Y yo, mientras oraba, le dije, Juan David, pídele al Señor que te quite tanta rabieta, tanta grosería. Él cerró sus ojitos y apretó sus manitos ahí. Cuando salimos de ahí me dijo, vamos a comprar un juguete. Yo le dije, ¿juguete? A las 12 del día, mi tierra, el clima más sencillo, lo voy a decir en grados centígrados, es el más frío, son 35 grados centígrados. Es decir, cerca de 80 y tantos, casi 90 grados Fahrenheit. Y además tenemos un río que la atraviesa, eso es como una olla hirviendo todo el día. Y yo le dije, ¿juguete a esta hora? No, señor, vamos para la casa. Y le dio una rabieta. Y yo le dije, Juan David, rabieta. Y no estabas orando ahora por eso. Y me dijo, yo se lo pedí, tú viste, pero él no lo hizo. 5 años. A veces nos pasa. Le estamos pidiendo al Señor porque queremos complacerlo. Queremos ser obedientes con su enseñanza. Pero ¿qué es lo que pasa? Que queremos que Él lo haga
solo. Y no va a pasar. Lo va a hacer con nosotros. Entonces, importante ese gesto de solidaridad. Entonces vienen las palabras de os doy un mandamiento nuevo, que es como el testamento de Jesús. La última voluntad de Jesús. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, pero da una clave de cómo va a ser ese amor. ¿Cuál es esa clave? Dígalo. Como yo los he amado. O sea, no solamente dio testamento, sino que dijo, para poder hacerlo, ¿cuál era la referencia? Como yo os he amado. Y si yo dijera ahora que pensáramos así, abuelo de pájaro, como decimos en mi tierra, ¿y cómo nos ha amado Dios? ¿Qué podríamos decir? Diga dura, diga lo que se le venga, que recuerde cómo nos ha amado Dios. ¿Hasta el extremo de qué? Pero solamente porque murió, o eso fue otra cosa. ¿Cómo nos ha amado Dios? Sí, murió en la cruz, claro que sí, porque nos ama. Pero ¿cómo es ese amor? Inmenso. Un amor de entrega. Un amor que no retiene nada. Empiece a mirar al que tiene al lado. No le diga nada. Solamente piense si usted lo ha amado como Dios lo ha amado a usted. Y si es alguien de su familia o es un compañero de servicio, mírelo sin miedo, sin pena y no le diga nada. Más le vale que no diga nada todavía. Solamente piense si ese amor que le puede tener, sea una amiga, una hermana, el marido, la pareja, el hijo, es como el que Jesús nos ha tenido. Pero aquí hay una clave importante, porque cuando a uno le dan una herencia, a uno le dicen lo que tiene que hacer para alcanzarla. Es decir, si a usted mañana le dicen tienes una herencia y usted no va a la notaría a firmar las escrituras, usted no tiene nada. A usted le dijeron que tenía una herencia, pero no tiene nada, ¿o sí? Entonces, para poder tener o entender ese mandamiento nuevo, para poder apropiarme de ese mandamiento nuevo, tenemos que tener claro cuál es y cómo es. Y por eso hago otra pregunta. ¿Jesús es el primero que habla de amar al prójimo como a uno mismo? No. En el texto del Levítico, capítulo 18, búsquelo para que vea. Yo voy a leer desde el 16. Levítico 18, 16. Es más, ¿sabe cuál es el credo judío? El de nosotros no lo sabemos, ¿cierto? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y lo que sí. El credo judío es, escucha Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu hermano como a ti mismo. Ese es el credo judío. Ese es el credo de Israel. Entonces lo que Jesús está diciendo no es nuevo. Vamos al texto de Levítico para que vea. No me mire como si no estuviera diciendo algo que está en la Biblia. A ver. Versículo 16 dice: no andes difamando entre los tuyos. No demandes contra la vida de tu prójimo. Yo, Yahvé, te digo, no odies en tu corazón a tu hermano, pero corrige a tu prójimo para que no te cargues con pecado por su causa. No te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yahvé, te digo, palabra de Dios. Entonces no es nuevo lo que Jesús está diciendo como texto bíblico.
Está en el Antiguo Testamento, en el libro del Levítico. ¿Será que Jesús está diciendo que ya no hay que amar a Dios Padre? ¿Será eso? ¿Qué será? Cuando Jesús da ese mandamiento nuevo no menciona al Padre. ¿O sí? ¿Pero será eso lo que está diciendo? Diga, no importa. Nos van a ver unos cuantos miles allá, pero eso no pasa nada. No, porque el mismo Juan nos va a decir en la primera carta, nos va a dar una clave de cómo amar al Padre y nos va a decir, si alguno dice que ama a su hermano, que ama a Dios a quien no ve, y no ama a su hermano a quien ve, es dígalo duro. Entonces Jesús no está quitando una parte del mandamiento, sino que está resumiendo en una sola partecita las dos frases. Se aman ustedes como a su prójimo como a sí mismo, porque así es como aman al Padre. Otra preguntita. Mire al de al lado. Tanto que le decimos, Diosito lindo, yo te amo. Papito lindo, te amo con todo corazón, con toda mi vida. Mire si lo ha amado a quien ve, si le ha mostrado amor como el de Jesús o no. Y entonces podremos decir que hemos amado al Padre sin haber amado al hermano. ¿Será que podemos? ¿Podemos? No. Yo no puedo decir, me lo acabo de decir, lo dice Juan. Yo no puedo decir que amo al Padre si no amo a mi hermano. Primera carta de Juan, capítulo 4. Yo no puedo decir que amo al Padre si no amo a mi hermano. Primera clave. En algún momento, ahora que viene a mi mente eso, hace unos años, para un diciembre, una tía me pidió que si podía ir a un lugar que estaba como a 45 minutos de donde yo vivo, a orar por una niña con un cáncer terminal, ella muy joven, 23 años nomás, Clara es su nombre. Y yo empecé a orar, a prepararme, claro, yo, Señor, ¿qué hay que orar allá? ¿Qué hay? Y me regaló ese texto para que orara. Nadie puede decir que ama a Dios a quien no ve, si no ama a su hermano a quien ve. A Dios no le hace falta que usted y yo le digamos, Diosito lindo, te amo, mirando para el cielo. La manera de decirle a Dios que te amo es esta, hermana, te amo. Esa es la manera de decirle a Dios que le amamos. Y llegué allá y me pareció muy extraño porque se armaron como 4 grupitos, como 4 partes de la familia y una señora que era la abuela. Y dije, ¿qué es esto tan raro? Y vino el Espíritu Santo en mi auxilio y me dio palabra de conocimiento. Y me dijo, aquí hay un problema de perdón. Ah, y le tengo la grande. Su papá y su mamá no se hablaban hacía 23 años. Vivían en la casa sin hablarse. Y esta niña, Clara, desde los 5 años, era la lleva y trae. Ve y dile a tu papá que es un tanto. Vaya, dígale a su mamá que ella también. Clara era la lleva y trae. Yo pedí a sus padres que si por amor a Clara, ese día, podían pararse juntos para orar. Y me dijeron que sí, pero Clara en el medio otra vez. Clara en el medio otra vez. Y les pedí que si por amor a su hija, ese día después de 23 años podían perdonarse. Lo pensaron, se quedaron quietos, pero yo les dije, les recalqué esto. Es por amor a su hija. Por amor a su hija. Ellos hicieron así. Les pedí que quitaran al Clara del medio.
y que se colocaran uno frente al otro y se miraran a los ojos por primera vez después de 23 años y se dijeran, yo te perdono. Se me eriza la piel todavía, pero no he terminado. Clara viajaba a Bogotá, cáncer terminal, ya era poco lo que había que hacer por ella. Se fue Clara a Bogotá ese diciembre. El 18 de enero me llega una llamada. Cecilia, ¿puedes venir acá otra vez el domingo? Yo dije, Dios mío, ¿será que Clara vino mal? Dios, ¿qué será? Sí, claro, y tenemos una misa, me dijeron. Yo dije, ay, ¿será para orar por Clara? Sí, yo voy. Y cuando llegué, todos estaban así. Y yo dije, bueno, menos mal, no hay nada como grave. Y cuando dijeron la intención de la misa, Clara estaba sanada. Gloria al Señor. Cuando de verdad amamos a Dios amando al hermano, todo, escúchenme bien, todo lo que pueda haber en nuestro corazón, todo lo que pueda haber en nuestra historia, todo lo que pueda haber en nuestra mente, pasa por ese amor de Dios y es tocado y es sanado y somos libres para amar de verdad. Gloria al Señor. Entonces, ¿quién era el prójimo? Ahí lo está diciendo el versículo 18. ¿Quién era el prójimo en Israel? En Israel, el prójimo era solamente otro judío. Ahí lo dice. Dice, nunca hagas nada en contra de otro de este pueblo. Perdónale a tu prójimo, o sea, a otro que es como tú, a otro que es judío, todo. Pero solo judío. Y entonces, si nos acordamos por allá, Jesús, un escriba, un maestro de la ley que conocía este mandamiento, porque es maestro de la ley, le preguntó a Jesús en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús le contestó, amarás a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y el escriba le preguntó entonces, ¿qué le preguntó? ¿Lo recuerdan? ¿Y quién es mi prójimo? Parábola del buen samaritano. Y aquí es donde viene lo bueno. Jesús no le va a contestar que los judíos. Jesús le va a decir una parábola donde le va a decir que precisamente un samaritano, un levita le pasó por el lado, un hombre, un sacerdote le pasó por el lado y no hicieron nada. Y el samaritano, que no era judío, fue el que paró y lo atendió. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús en esa parábola? El prójimo no es el que está cerquita de ti. Él mismo nos dijo que gracia tiene amar a los que están cerca de ustedes. No, es amar a los enemigos. Pues si es mi hijo lo voy a amar, aunque casos se ven, gloria al Señor. Pero si alguien nos hace algo, la primera reacción es, ¿lo voy a amar? No, la primera reacción es, ¿me las va a? Esa es la primera reacción. ¿Vieron lo que yo les decía al principio? Que amarnos los unos a los otros como Dios nos ha amado. Nosotros nos portamos a veces como enemigos de Jesús. Podemos cantar muy bonito y seguir cantando y oramos, gloria al Señor. Pero nuestras acciones no siempre son las de amigos de Jesús. ¿Y por qué? Porque yo también hago como ese levita y como ese sacerdote. Cuando veo a un necesitado, le paso por el lado. Cuando yo sé que mi hermano de comunidad necesita algo, yo me le escondo para que no me diga a mí lo que necesita. Cuando recibo una llamada de mi familia de otra parte, yo digo, esto es para pedir, no voy a contestar.
Y puedo seguir la lista de acciones. Nosotros somos enemigos de Dios. Y no porque Dios sea enemigo mío. Es que yo no estoy entendiendo lo que es ese mandamiento nuevo. Yo no estoy entendiendo el cómo yo te he amado. Levante la mano si Dios nos ha perdonado. Levante la mano si siente que Dios ha tocado nuestra historia y la ha sanado. Levante la mano si Dios nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales y materiales. Amén. Y usted y yo somos mejor que el que está allá afuera, que no ha venido nunca a este grupo de oración. ¿Y por qué nos consideramos así a veces? ¿Y por qué yo creo que si tengo los 7 sacramentos, 6 porque no puedo ser sacerdote? O 5 porque no puedo ministrar la unción. Yo soy mejor que el que solamente tiene 2 o 3. Nos portamos como enemigos del hermano. Y si para mostrar que amo a Dios tengo que amar a mi hermano, entonces para mostrar que no amo a Dios es cuando no amo a mi hermano. Bello tema, porque nunca se nos va a olvidar, gloria a Dios. Bello tema, porque desde hoy usted y yo vamos a tener claridad de lo que es ese mandamiento nuevo y nos vamos a acordar cada vez que haya una oportunidad de amar y por la gracia del Espíritu Santo lo vamos a hacer. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces, por eso es que Jesús habla de que es nuevo. No porque no se hubiera dicho, sino nuevo en la manera de vivirlo. Ya no es solamente para que ames al judío solamente. Es para que ames incluso al que no lo es. Al que está allá afuera. Al que tiene otra denominación de fe. ¿Saben? Y lo digo con respeto. Pero si vieran lo feo que se nos oye hablar de otra denominación de fe. Ese es el antitestimonio más grande del cristianismo. Porque Dios ama a todos. A todos. Dígale de al lado, a todos. ¿Y cuántas veces le hemos hecho la vida un 8, decimos en mi tierra? O un cuadrito. Diciéndole, Dios no te ama porque tú no haces esto. Dios no te ama porque tú estás viviendo de tal manera. Dios no te ama porque. ¿Sabe una cosa? No hay manera que Dios no lo ame. Otra cosa es que Él no se ha dado cuenta y no le haya dicho que sí. Y le tengo una noticia. ¿Sabe cuándo se va a dar cuenta? Cuando usted lo ame como Dios. Gloria al Señor. Sin pedirle nada. Sin recriminarle nada. Enseñar es otra cosa. Sin recriminar nada. Sin poner condiciones. Ese día, y me lo contará, me escribe por mis redes. Ese día va a decir, yo quiero conocer a tu Dios. Al que tú me mostraste con tu amor. Gloria al Señor. Entonces, y voy terminando. Jesús les está diciendo, si no hacen esto, no son discípulos míos. Porque no están haciendo lo que yo he hecho. ¿Qué es lo que Jesús les está diciendo? Si ustedes no tienen un amor que acepta a todo lo que les dije ahora y más, al pecador y todo eso, yo no estaré presente en ustedes. Lo dice el texto y su interpretación. Lo digo de otra manera. Para yo decir que Jesús está verdaderamente en una comunidad, tiene que ser que estamos dispuestos a amarnos los unos a los otros. Claro, es un proceso. Eso no es magia. Eso no es magia. Es un proceso. Pero la pregunta es si estamos dispuestos a hacerlo.
¿Sabe por qué? Porque a veces de cara, yo incluso que estuve aquí hace un año, de cara reconozco algunas y saludé a algunos. De abrazo, de beso, claro que sí. Y agradezco mucho el cariño. Pero voy a confesar que no me sé el nombre de ninguno. Solo de Irene y el coordinador. ¿Qué le parece? Y estoy predicando aquí. Yo coordino mi grupo de oración Colombia, al que pertenezco hace 28 años. ¿Y sabe qué hago todos los días? Media hora de Santísimo obligatorio con la lista de todos los nombres de ella. Señor, aquí está fulana, 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 fulana. Gloria a Dios. ¿Oramos los unos por los otros? ¿O solamente digo, Señor, bendícelo, tú sabes lo que necesitas, Señor, das? Y gracias a Dios siquiera hacemos eso. Pero de verdad nos detenemos a orar con amor. Bendito sea Dios. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Él va a continuar en medio de la comunidad por el amor que nos tenemos. Y por ese amor que nos tenemos es que la gente verá y creerá. Verá y creerá. Créanme, la gente oye y ve más de lo que nosotros creemos. Y a veces nos oyen hablar más de la cuenta. Y yo por lo menos que me conozco y sé que a veces me voy de lengua, entonces tengo amenazado por convivencia a todo el que me quiere venir a echar un cuento. A todo el que me viene a echar un chismecito, como decimos, yo le digo, como me lo eches, llamo a la persona y le digo que tú me lo dijiste. No me lo cuenta exactamente jamás, porque además me conoce y sabe que lo voy a hacer. Me estoy cuidando yo y la estoy cuidando a ella. O sea, me amo yo y la amo a ella. Y amamos al del cuento, porque por lo menos nos sigue. Y amamos también al del cuento. Hermanos, entonces este mandamiento hermoso que a veces lo dejamos en el sentimiento nomás, es tan profundo. Es el centro de nuestra vida cristiana. Es todo lo que Jesús nos ha pedido que vivamos. Que nos amemos. Que nos amemos. Entonces, ¿cuáles señales y cuáles gestos? Y voy concluyendo. Estamos haciendo nosotros de ese amor. ¿Cuáles? ¿Y con qué palabras acompañamos esos gestos? Eso es de cada uno. ¿Con qué palabras y gestos decimos al otro que lo amamos? Que no siempre tiene que ser te amo, sino manifestación de amor. Por eso es el gran mandamiento de Jesús. ¿Y sabe cuál es el referente? Yo te he amado, lo dijeron al principio, hasta la cruz. Así tienes que amar tú al otro. Así ese amor te lleve a la cruz. Tremendo, ¿no? Yo le digo una cosa. Es confiar en la gracia, porque eso no es humano.
Nadie puede decir, yo tengo el mérito, yo sí puedo. Si lo podemos hacer, es porque el Espíritu Santo está en nosotros. Porque ese amor ha sido derramado en nosotros, por eso nadie puede decir que no puede. Por eso nadie puede decir que no puede amar como Dios. Eso se oye, incluso suena tan fuerte que uno dice imposible. Que Dios quiera que yo tan pecadora, tan imperfecta, ame como Él. Pues Dios quiere que nosotros amemos como Él. Para eso es Pentecostés. Es decir, renovación carismática. Para eso es el bautismo en el Espíritu. Para que cada vez que digamos, ven Espíritu Santo, esa fuerza de ese amor sane lo que hay en mí que no me deja amar. Y yo salga de ahí amando un poquito más. Para eso es. Eso fue lo que pasó con ellos. Por eso Jesús les dio el mandamiento sabiendo que iban a poder hacerlo. Ellos llegaron ahí tristes, asustados, peleando los unos con los otros. Tú lo engañaste, tú te fuiste, tú corriste. Y después de Pentecostés, todo eso quedó sanado. Y asumieron la misión. Porque la misión que no se asume desde el mandamiento nuevo, como dice Pablo, parecemos apenas haciendo bulla. Y por eso los invito a leer conmigo, abra su Biblia. Primera carta a los Corintios, capítulo 13. Vamos a leerlos todos juntos. ¿Ya la encontró? 13. ¿La tiene ahí? Vamos a ver cómo es ese amor que Dios quiere que sintamos por el otro. 13, sí, señor. 13. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, desde el versículo 1. Escuchemos con atención. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como un bronce que suena o un címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y conociera los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe para que se movieran las montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, eso de nada me sirve. El amor es paciente, es servicial. El amor no es envidioso, no es pretencioso, no se engríe. El amor es decoroso, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no acaba nunca. Desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas, desaparecerá la ciencia, porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando vendrá lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño. Ahora vemos en un espejo en enigma, entonces vemos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres, pero la mayor de todas es la caridad. Palabra de Dios. Nada de lo que hagamos, escúcheme bien, así dure 3 horas orando en lengua. Si no lo hacemos con amor, estamos haciendo bulla. Dios tenga misericordia de nosotros y no lo mire de esa manera.
Si algo hicimos por el otro y nos engreímos de eso y no fue por amor, de nada nos sirve. Y por eso dije al principio, y voy a cerrar, precioso tema, porque nos llama a la conversión. Nos gusta más cuando nos prometen, claro que sí, a mí también. Y cuando me dicen que solo pida que me van a dar, yo también pido para que me den. Pero cuando me llama el Señor a la conversión, si me resisto, entonces no podré ser discípulo de Jesús. Queridos hermanos, nos ha dado un mandamiento nuevo. Hagamos un gesto sencillo. Mira quién está a su lado, pero mirándolo a los ojos. Y dígale. No, pero no le quite la mirada de los ojos, sosténgasela. Si le pica el ojo, decimos nosotros, si le guiña el ojo, usted dígale que este no es el momento para eso, que es solamente mirada. Y dígale, tú y yo estamos invitados a vivir el mandamiento nuevo. Sin excusas, sin límites, sin poner obstáculos. Porque todo lo podemos en aquel que nos amó primero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Conteste la ejaculatoria, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre de Jesús vamos a amar.